Michael Wittmann, el más famoso comandante de carros de combate del Tercer Reich. Fue el tanquista alemán más condecorado de la guerra. En Kursk, la más famosa batalla de carros de la historia, es punta de lanza de la ofensiva. Wittmann destruía uno tras otro. Nuestros carros ardían. Era un infierno. En Normandía, Wittmann se vale él solo para frenar el avance aliado. En cuestión de minutos, ese tanque alemán inutilizó a muchos carros británicos. La última batalla de Wittmann le convierte en una leyenda nazi. Para los alemanes, montar esa ofensiva era poco menos que un suicidio. Aunque han pasado 60 años desde la muerte de Wittmann, su legado, su aura, perdura. Grandes batallas de tanques. Michael Wittmann, el héroe de los tanques. Cementerio militar alemán Lacan, Normandía, Francia. 21.000 tumbas homenajean la caída del ejército alemán en Normandía y la del infame Tercer Reich de Adolf Hitler. Y entre las hileras de tumbas sin adornos, la de un hombre que siempre tiene flores frescas. Su nombre, Michael Wittmann. Wittmann es considerado el mejor tanquista de la historia. Era el mejor. Mucha gente decía que era tranquilo y agradable, que no era el típico nazi. Los comandantes de tanques no eran condecorados personalmente por Hitler, pero tampoco destacaban por el número de objetivos abatidos como Wittmann. La mentalidad de Wittmann era agresiva, decidida y disciplinada. Condensaba el espíritu de las unidades Panzer en la Segunda Guerra Mundial en una sola persona. Wittmann murió aquí, en los campos de Normandía. Pero su leyenda comenzó en los campos de Baviera. Nacido en 1914 en una granja al sur de Nuremberg, Wittmann era un chico de campo que disfrutaba de la sana vida al aire libre. A los 19 años, Wittmann hace el servicio militar obligatorio, como la mayoría de jóvenes en la Alemania de Adolf Hitler. En 1937, cuando termina el servicio, Michael Wittmann, con 23 años, se presenta voluntario para la guardia personal de Hitler, el Leibstandarte SS Adolf Hitler. Era una unidad de élite, desfilaban, tenían una férrea disciplina. Eran elegidos minuciosamente. Debían cumplir con ciertos requisitos de complexión y estatura, dar una imagen. Wittmann, además de presentarse voluntario, parece implicado doctrinalmente en la política de la unidad. Juro ante ti, Adolf Hitler, como Führer y canciller del Reich, lealtad y valentía. Juro ante él, obediencia hasta la muerte. Ser de la Guardia de Honor era un atractivo para alguien con apenas 20 años. Con esos uniformes negros, imponente aspecto y ese aura de élite. Michael Wittmann expresa absoluta lealtad a Adolf Hitler y a su política de persecución a los judíos, como también al plan de expansión y conquista del Tercer Reich. Pero en septiembre de 1939, Hitler invade Polonia, desatando la Segunda Guerra Mundial. Para Wittmann y esa generación de jóvenes nazis, los desfiles se acaban y comienza la batalla. Por sus habilidades al volante le asignan un vehículo de reconocimiento. A principios del verano de 1941, los nazis dominan Europa. Pero la obsesión de Adolf Hitler está al este, el Imperio Soviético, grandes territorios por someter y colonizar. 22 de junio de 1941, Hitler invade la Unión Soviética. Código: Operación Barbarroja.
3 millones de soldados alemanes encabezados por 3.600 carros entran de lleno en la Unión Soviética. Los soviéticos se movilizan contra los alemanes. 2.900.000 hombres y 20.000 tanques. A pesar de la superioridad numérica, los soviéticos pronto son doblegados por la rapidez y la agilidad de los panzers alemanes. La unidad de reconocimiento de Michael Wittmann se apresura para llegar a la frontera soviética con parte de la división acorazada Leibstandarte. La división acorazada de Hitler era vital por ser punta de lanza en el avance. La mentalidad del grupo era siempre hacia adelante. Wittmann y la Leibstandarte forman parte ahora de las célebres Waffen-SS. Las Waffen-SS tenían divisiones especiales como la Leibstandarte, que mantuvo su estatus elitista incluso durante la guerra. Los Panzers cruzan cientos de kilómetros a través de las defensas rusas, haciendo millones de prisioneros. Las Waffen-SS tenían fama de cometer atrocidades en el frente oriental. Más de 3 millones serán fusilados o morirán de hambre. 3 semanas después de la invasión, la Leibstandarte cerca la capital de Ucrania, Kiev. Al frente, la unidad de reconocimiento del sargento Michael Wittmann. 12 de julio de 1941. Los Panzers avanzan por un paraje rocoso y boscoso. Próximos a la ciudad de Jitomir, a 200 kilómetros al suroeste de Kiev, los soviéticos contraatacan. Docenas de carros T-34 soviéticos se abalanzan sobre la Leibstandarte. Los T-34 suponen un revés para los alemanes. Con un peso de 26 toneladas, los T-34 tienen un casco inclinado para desviar proyectiles. Armado con un potente cañón de 76,2 milímetros, es superior a todo lo conocido por los alemanes. Las órdenes de Wittmann son reconocer las fuerzas enemigas en un Sturmgeschütz 3 o Stug. Wittmann dirigió su Sturmgeschütz al terreno elevado para intentar localizar a los soviéticos. Divisó 2 grupos de carros rusos T-34, 6 por el noroeste y otros 12 por el este. Eran 18 T-34 contra el vehículo acorazado de Wittmann. No era rival. Wittmann tenía que actuar deprisa para equilibrar la contienda. Ordenó al conductor que moviera el Sturmgeschütz del terreno elevado. Wittmann tenía órdenes de no entrar en combate con los carros enemigos, ya que los T-34 eran muy superiores a su Sturmgeschütz 3. El Sturmgeschütz está diseñado inicialmente para labores de apoyo a la infantería, no para combatir con otros carros directamente. Fabricado a partir del chasis del Panzer III, el Stug es un modelo anticarro, lo que significa que el conductor tiene que girar todo el vehículo para apuntar su cañón de 75 milímetros. El cañón del Sturmgeschütz solo tiene un ángulo de giro de 24 grados. Tienes que encarar al enemigo de frente, no desde el costado. Si ves al enemigo, tienes que girar. A pesar de ser superado en número y potencia por los tanques rusos, Wittmann desobedece las órdenes y ataca a los T-34. Su personalidad iba de la mano de la ideología Panzer de atacar. Era lo primero que tenía en su cabeza, la oportunidad de anticiparse. Cuando los T-34 avanzaban hacia la cima de la colina, la única esperanza de Wittmann era tender una emboscada. Fue un impacto directo. Un segundo T-34 asomó por la colina. Salió ardiendo. Un tercer T-34 disparó al Sturmgeschütz de Wittmann. Los T-34 no eran tan certeros como los nuestros. O eso creíamos. Más carros rusos seguían avanzando. Eran demasiados. Wittmann se puso a cubierto.
utilizó el bajo perfil de su carro para ocultarse en un pequeño bosque. Me gustaba el Sturmgeschütz por su baja altura, lo que me daba sensación de seguridad. Pero al enfrentarse a tantos T-34, no había sitio donde esconderse. El conductor de Whitman giró el Stug para apuntar a los rusos. Disparar tenía sus problemas por la imposibilidad de girar la torreta para apuntar. Tenías que girar todo el vehículo. De nuevo, su artillero hizo un blanco directo. El único punto débil del T-34 era la parte entre la torreta y el chasis, justo en ese hueco. Otro T-34 intentó alcanzar el fino blindaje del Sturmgeschütz. Whitman tuvo que girar rápidamente y disparar antes de que lo hicieran los rusos. Si puedes, dispara a la oruga. Si alcanzas la oruga, da por seguro que empezará a girar en círculos. Gracias a su movilidad, Whitman empezó a igualar la contienda. Después, atacaron 3 carros enemigos. Whitman abrió fuego. Solo uno de los carros soviéticos logró escapar. 6 de los formidables T-34 fueron destruidos en pocos minutos. Whitman y sus hombres frenan la ofensiva soviética. Por sus acciones, Whitman es galardonado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Impresionados por sus gestas, los superiores de Whitman le devuelven a Alemania para adiestrarlo como oficial de las SS. El ascenso de Whitman es imparable. Otoño de 1942. Bad Tölz, Alemania. Michael Whitman comienza su preparación en la Academia de las Waffen-SS de Heinrich Himmler. El objetivo es formar una nueva élite militar, los futuros líderes del imperio nazi de Hitler. Whitman se gradúa como alférez de las SS y pronto comienza su preparación con el nuevo carro alemán, el Tiger. Es la respuesta de Hitler al T-34 soviético. Se trata del mejor carro de combate del mundo. Con sus 100 milímetros de blindaje frontal, el Tiger es prácticamente impenetrable. Su cañón de 88 milímetros puede alcanzar a un T-34 a más de 2 kilómetros. Los que íbamos en el Tiger estábamos orgullosos. Teníamos el mejor equipo que existía. Era un buen tanque y por primera vez llevábamos a la delantera a los rusos en ese aspecto. En febrero de 1943, Whitman es llamado de nuevo al frente ruso como parte de la nueva unidad Tiger de la Leibstandarte. Pero en verano, el rumbo de la batalla se pone en contra de Alemania. Fuerzas rusas aparecen por el oeste creando un gran saliente que penetra en las líneas germanas cerca de la ciudad rusa de Kursk. Desesperado por recuperar la iniciativa, Adolf Hitler planea una contraofensiva, la Operación Citadel. Será un ataque combinado desde el norte y el sur para cortar el saliente, dejando aislados y atrapados a 500.000 de soldados soviéticos. Para la ofensiva de Citadel, los alemanes tienen dispuestos 780.000 hombres y 2.500 carros. Los soviéticos despliegan casi 2 millones de hombres y más de 5.000 tanques para hacer frente a los alemanes. La Leibstandarte estará en la vanguardia del Frente Sur. Con ellos, Michael Whitman será la punta de lanza, comandando una sección de 5 carros Tiger. La víspera de la batalla, el comandante Whitman lee un mensaje de Adolf Hitler a las tropas. Soldados, hoy desplegaremos una gran ofensiva cuyo resultado será decisivo para el devenir de la guerra. Mis soldados, ahora, al fin, tenéis mejores armas que el enemigo. La madre patria os mira con ardiente confianza. Pensábamos que éramos superiores a los carros rusos. Al menos nos hicieron creer eso, lo que ayudaba a sentirnos confiados. Son los efectos de la propaganda.
5 de julio de 1943. Al atardecer, las unidades Tiger esperan la orden de atacar. La orden llegó a las radios de los carros. Panthers, adelante. Mientras avanzábamos, una lluvia de proyectiles caía sobre nosotros. Los rusos habían preparado líneas y líneas de defensa con T-34 atrincherados. Dado que el T-34 era inferior al Tiger I, necesitaba compensar sus debilidades. Una de las soluciones era atrincherar de antemano los vehículos. El proyectil tendría que atravesar varios metros de tierra para alcanzar al vehículo. Los potentes cañones de 88 milímetros atraviesan las defensas rusas. Los proyectiles rusos rebotan en el blindaje de los Tiger. Doblegando una tras una las líneas de defensa rusas, Whitman y los Tigers se aproximan a su objetivo, pero los rusos continúan mandando oleadas de carros ante nuestro avance. Nuevas presas para el cañón de Whitman. El carro de Whitman continúa avanzando, disparando mientras gira, destruyendo T-34 uno tras otro. Tras inutilizar 8 carros y 12 anticarros, el primer día de batalla es todo un éxito para Whitman y su unidad de élite. Lo llamamos Chusanguispiel o juego en equipo. Cada uno desarrolla su cometido en armonía. El cargador, el artillero, el comandante, el conductor, el operador de radio. Un equipo unido. 12 de julio de 1943. Los alemanes ponen rumbo a la última línea de defensa rusa antes de Kursk. El comandante de Whitman es herido y este recibe la orden de dirigir la unidad Tiger de la Leibstandarte justo cuando la batalla de Kursk llega a su punto álgido. Sin que los alemanes lo sepan, los rusos organizan una última contraofensiva a la desesperada. Los alemanes estaban a punto de entrar en campo abierto y los soviéticos empezaban a tener miedo. Iban a jugársela como último recurso. Los rusos envían 500 tanques al oeste para atacar el flanco derecho alemán, pero los carros de las Waffen-SS giran al este. Estas dos potentes fuerzas van a colisionar cerca del pequeño pueblo de Prokhorovka. Al Alfred Whitman y a sus hombres se les ordena permanecer en terreno elevado. En la distancia, iba creciendo lo que parecía una nube de polvo. De repente, cientos de carros soviéticos aparecieron en la cima de la colina, avanzando hacia Whitman. Estábamos conmocionados. Los soviéticos no estaban a la defensiva, estaban atacando. A 1.600 metros de Whitman, más de 100 carros soviéticos marchan hacia él, sobre el ondulante terreno de la estepa. Había alguna colina, pero casi todo era campo abierto. Apuntando bien, un Tiger podía combatir a gran distancia. Un buen disparo de un Tiger puede destrozar un T-34 a una distancia de 2 kilómetros. Los carros rusos tienen que acercarse mucho más para que sus cañones tengan algún efecto sobre los Tiger. Imagina una gran línea de nuestros tanques y en el otro lado los T-34. Los T-34 se dirigían hacia nosotros intentando cerrar el hueco entre ambos. Los teníamos en el punto de mira, ahora a solo 800 metros. Los Tiger abrieron fuego. Muchos tanques en una zona reducida para el comandante de un Tiger I sería como una galería de tiro al blanco. Los T-34 no estaban lo bastante cerca como para penetrar el blindaje de los Tiger, por lo que tenían que seguir avanzando directos hacia nuestra posición. Estaban ya a 700 metros. Se acercaban más. Y más. Los cañones de los Tiger no paraban de disparar.
Pero eran muchos T-34. No podían frenarlos. Y de repente estábamos frente a frente con los alemanes. Los rusos avanzan hacia la formación de las SS. Eran dos fuerzas tremendas en colisión. De cerca, los carros alemanes son vulnerables. Los Tiger de Whitman entran en acción. Los artilleros de Whitman disparan en movimiento una y otra vez. Una de las razones del éxito de Whitman como comandante de un Tiger fue su habilidad para disparar en movimiento. De esa forma no solo podían apuntar, sino que podían disparar más rápido. No era lo normal. Las ordenanzas alemanas recalcaban que los carros no dispararan en movimiento. Era un desperdicio de munición. Pero Whitman y sus hombres dominan esa técnica y le sacan provecho. Bajo el punto de vista de Whitman, Prokhorovka debió ser caótico. El hecho de disparar de cerca... El carro de Whitman es alcanzado 2 veces. Pero sigue combatiendo. Era una carnicería para todos. Tanque contra tanque. La batalla continúa durante horas. Los rusos sufren cuantiosas pérdidas. Pero logran frenar el avance alemán. Nuestros tanques ardían. Los tanques alemanes ardían. Era un infierno. La de Kursk fue una de las grandes batallas de tanques de la historia por el gran número de vehículos blindados en una zona tan pequeña. Nuestra unidad Tiger vivió una gran racha de victorias. En la batalla de Citadel Kursk, destruimos 151 carros enemigos. A pesar del éxito de las unidades Tiger, la feroz defensa rusa había detenido la ofensiva de Hitler. Los alemanes habían perdido la decisiva batalla de tanques en el frente oriental. De ahora en adelante, Michael Whitman combatirá por su supervivencia y por la de la Alemania nazi. En su tercer invierno en el frente oriental, el ejército alemán se bate en retirada. Los rusos los han empujado a 500 kilómetros de Kursk, de vuelta a Ucrania. La unidad Tiger de Michael Whitman combate desesperadamente en la retaguardia. Habían trasladado a las unidades Tiger de un sector a otro para intentar tapar las brechas abiertas por las fuerzas soviéticas para que las alemanas pudieran continuar con la retirada hacia el oeste. El rápido avance ruso deja las líneas soviéticas de suministro peligrosamente extendidas, haciendo de los convoyes de suministro una necesidad vital. 6 de diciembre de 1943. Whitman y su unidad, ahora asignada al 101 Batallón Panzer SS, está a punto de atacar un convoy de suministros soviético cerca de la ciudad de Brusilov. Pero entre el convoy y los Tiger se colocan baterías de vehículos anticarros rusos. El anticarro soviético de 76,2 milímetros es un asesino de tanques. Puede penetrar el flanco de un Tiger a una distancia de 1 kilómetro y deshabilitar su oruga. Para destruir las baterías anticarros, la táctica de Whitman es muy arriesgada. Utilizar su propio vehículo y a sí mismo como cebo. Whitman se situó en un punto elevado. Estaba provocando a los rusos para que le dispararan. Picaron el anzuelo. Los cañones habían revelado sus posiciones.
Bajo fuego intenso, Whitman se retira rápidamente. Nuestros Tiger corrieron a posicionarse en los puntos muertos de los anticarros, atacándolos antes que los rusos pudieran girarlos. La táctica de Whitman ha funcionado. Las baterías anticarros son chatarra humeante. Pero su Tiger revela lo arriesgado de su jugada. Contamos un total de 28 impactos en el Tiger. Algunos pequeños, pero otros tan grandes que podías meter el puño. Eliminados los anticarros, Whitman avanza hacia la vía de abastecimiento. Se pone a cubierto para observar el camino y detecta un convoy. Aunque superado en número, Whitman decide atacar por su cuenta. Whitman se decidió por la solución menos mala. Cada vez asumía más riesgos por la urgente necesidad de enfrentarse a los objetivos enemigos. Como un lobo atacando a su presa. Inutiliza inmediatamente el carro de la vanguardia y el de la retaguardia, dejando el convoy atrapado en la carretera a su merced. Whitman destruyó al enemigo con una tremenda cortina de fuego artillero. Dejó su fiereza plasmada en el camino, convirtiendo largas columnas de vehículos soviéticos en chatarra. Esto hizo que la confusión reinara entre los soviéticos. El audaz ataque de lobo solitario de Whitman funciona a la perfección. El convoy ruso ha sido destruido. En las siguientes semanas sigue causando destrozos, eliminando 61 carros enemigos. El número total de enemigos abatidos llega a 117. Pinta el número en el cañón. El 16 de enero de 1944, Whitman es condecorado con la Cruz de Caballero, el segundo honor militar más alto de la Alemania nazi. Solo unas semanas después, recibe las hojas de roble y es ascendido a teniente. El 2 de febrero de 1944, Whitman es llamado al cuartel general del Frente Oriental del Führer para recibir su nueva condecoración de manos del mismísimo Adolf Hitler. Uno de los motivos por los que Whitman acumuló tantas distinciones fue porque formaba parte de la división Leibstandarte SS de Adolf Hitler y el nombre de Hitler tenía mucho peso. Se le ordena volver a Alemania, donde sus gestas lo han hecho famoso. Pero el país que encuentra a su vuelta está en ruinas, a consecuencia de los bombardeos aliados. La vista de tanta destrucción sin sentido de nuestras ciudades hace que el corazón se estremezca. Los angloamericanos nos han enseñado a odiar. Verán cómo nuestro odio se transforma en energía. Solo deseamos tenerlos delante de nuestras armas. Nuestro lema se resume en una palabra: venganza. El desgaste de la guerra jugaba en contra de Alemania. Buscaban fórmulas para elevar la moral de la gente. Visitó la fábrica Henschel, donde se producía el Tiger I, y dio una arenga a los trabajadores. Creo que Whitman fue usado como propaganda por el partido nazi, pero él también estaba de acuerdo. Era otra forma de contribuir a la guerra. El Reich lo hizo un personaje célebre a propósito. Durante su gira triunfal por Alemania, Whitman se casa con Hildegard Burmester, de 19 años. La pareja recibe un regalo de bodas muy especial, el libro de Adolf Hitler, Mein Kampf. Hitler asistió a la boda de Whitman. Un as de los tanques en Alemania. Era una celebridad. Antes de planear la luna de miel para su joven esposa, Whitman recibe nuevo destino. Su mujer le acompaña, junto con su batallón Tiger, al castillo Elbeuf en Normandía, Francia. Michael Whitman pronto tendrá la oportunidad de vengarse de los enemigos de Alemania.
El 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcan en Normandía. Hitler ordena a sus tropas Panzer retrasar a los aliados hacia el mar. La cabeza de playa aliada está a 200 kilómetros de distancia de Whitman y sus Tigers. Whitman comenzó el 6 de junio con 45 Tigers, lo que es todo un cumplido para el 101 batallón de las SS. Pero tardó 5 angustiosos días en llegar con su segunda compañía al campo de batalla de Normandía, después de que los imparables bombardeos aliados diezmaran sus fuerzas. Una semana después, solo estaban operativos 6 vehículos. Whitman y el 101 batallón Panzer de las SS son ubicados en el frente izquierdo, el más determinante para enfrentarse a los británicos y a los canadienses. Los alemanes concentraron sus divisiones blindadas alrededor del sector británico y canadiense porque si dicho sector caía, dejaría libre la ruta más rápida hacia Alemania. Por eso debían resistir con sus mejores unidades. Los aliados se preparan para romper la cabeza de playa. Su plan es mandar a la 7ª División Blindada Británica hacia la estratégica ciudad de Caen a través de la ciudad de Villers-Bocage. 13 de junio de 1944. Refugiándose del bombardeo aliado, Whitman posiciona a los Tiger que le quedan en la espesura de árboles cercana a Villers-Bocage. La 22 Brigada Acorazada Británica avanzaba por la ciudad. La columna de carros británicos está a solo 200 metros de la posición de Whitman. Los británicos no saben que Whitman se oculta ahí, pero pronto lo averiguarán. Entonces un hombre apareció en el puesto de mando y dijo: Urban Sturmführer, hay carros acercándose. No creo que sean alemanes. No tenía ni idea de que el enemigo aparecería de repente. Whitman vio su oportunidad cuando aparecieron los blindados británicos, todos en fila, aproximándose a su posición. Vi cómo los tanques americanos e ingleses pasaban a solo 150 o 200 metros de distancia. Nunca me había impresionado tanto la potencia enemiga como entonces. Whitman se enfrenta a 138 carros y vehículos blindados, con solo 6 tanques. No fue fácil dar la orden de atacar, pero sabía que era absolutamente necesario y decidí abalanzarme sobre el enemigo. La súbita decisión de Whitman se convertirá en leyenda. No tenía tiempo de reunir a mi compañía. Preparé un solo tanque. Fui hacia la columna, sorprendiendo a los ingleses tanto como ellos me habían sorprendido a mí. Inmovilicé primero a 2 carros por la derecha, luego a uno por la izquierda. Estando tan próximos, no había sitio para maniobrar. Después giré a la izquierda y ataqué a los vehículos acorazados de transporte en mitad del regimiento. Nunca abandonaron la carretera. Se sorprendieron tanto que huyeron, pero sin sus vehículos. Saltaron y yo disparé a los vehículos del batallón mientras conducía. Fui hacia la retaguardia de la columna, destruyendo cada carro que se aproximaba. La confusión se apoderaba del enemigo. Pude destruir carros de combate, así como transportes acorazados. Luego me dirigí hacia la ciudad de Villers-Bocage. La ciudad ya ha sido tomada por soldados británicos. Whitman siguió con su ataque en solitario, destruyendo un total de 21 carros aliados. Llegué aproximadamente al centro de la ciudad, donde fui alcanzado por un anticarro.
Mi vehículo estaba inutilizado. Seguí disparando y destruí todo lo que estaba a mi alcance. Después abandoné el tanque. La mortal acometida de Whitman ha durado apenas 15 minutos, pero ha desarmado a todo un regimiento enemigo. Inutilizar el solo una columna británica impidió durante 2 meses que los aliados tomaran la zona de Caen, lo que aumentó la valía de Whitman como comandante de Panzers. Los noticieros alemanes informan de la derrota aliada en Villers-Bocage. In den engen Straßen wurde eine stärkere amerikanische Panzereinheit gestellt und zusammengeschossen. Whitman es el tanquista más famoso del ejército alemán. Pero al día siguiente el estrés de la batalla se refleja en su rostro. Whitman es felicitado por su éxito por el comandante del primer regimiento de Panzer SS, Sepp Dietrich, quien le recomienda para otra distinción. En julio, Whitman es de nuevo condecorado personalmente por Hitler, añadiendo esta vez 2 espadas a su cruz de caballero con hojas de roble. Whitman fue el tanquista más condecorado, no solo por su experiencia en el campo de batalla, sino también por el valor propagandístico que giraba en torno a su figura. Y así, Michael Whitman alcanza la cúspide de su fama en Normandía. Y es en Normandía donde su destino y su mito quedarán sellados. 8 de agosto de 1944, 2 meses después de Villers-Bocage. Michael Whitman ya es capitán, jefe de su propio batallón. Y mientras la carrera militar de Whitman asciende, el ejército de Hitler en Normandía está abocado a la destrucción. Los aliados lanzan un golpe definitivo, la Operación Totalise. Blindados canadienses y británicos barren 14 kilómetros de líneas alemanas por la carretera de Caen-Falaise y se dirigen al pueblo de Sinto. Mientras 300 carros aliados se abalanzan sobre Sinto, la 12 División Panzer SS tiene órdenes de frenar su avance. Acompañando a los restos de la 10ª división, el capitán Michael Whitman encabeza un pequeño grupo de Tigers. El jefe de la división, el coronel Kurt Meyer, ordena una contraofensiva inmediata. Los Tigers de Whitman estaban listos tras el cerco de protección al este de Sinto. Teníamos que arriesgarnos a atacar para ganar tiempo. Era poco menos que un suicidio para los alemanes. Pero así hacían las cosas. Si eran alcanzados, contraatacaban inmediatamente. Whitman se queda en reserva, aunque insiste en liderar el ataque. Le di la mano a Michael Whitman. Michael se reía como un niño cuando se subía a su Tiger. Kurt Meyer sabe que la situación es desesperada. Michael me dijo, debo participar en el ataque. Los demás oficiales apenas pueden hacerles frente. Michael Whitman se dispone a entrar en combate, con solo 8 carros alemanes marchando contra 300 carros aliados. No creo que Whitman fuera un fatalista, ni que pensara en morir y quizás ese era el mejor sitio para hacerlo. Whitman y probablemente sus hombres no pensaban tanto en su propia seguridad como en el valor global de su esfuerzo en la guerra. Lo que Whitman no sabe es que un peligro oculto le acecha a ambos lados de la carretera de Caen-Falaise. Carros británicos de la Northamptonshire Yeomanry están apostados en los bosques de su derecha. Los canadienses de la Sherbrooke Fusiliers se esconden tras la pared de su izquierda. Íbamos conduciendo, Michael por la derecha y yo por el lado izquierdo. A unos 800 metros a la derecha de Michael había un bosquecillo sospechoso. Los tanques británicos, ocultos en el bosque, observan a Whitman.
Eran cuatro Tigers que venían por nuestro lado de la carretera. Los canadienses de los Sherbrooks estaban, tal como yo los veía, bastante más cerca, pero al otro lado de la carretera. Los carros canadienses se esconden de Whitman tras un gran muro. Nos escondimos tras un muro de ladrillos. Estábamos razonablemente a cubierto. Tiramos el muro lo suficiente para sacar el cañón y moverlo con soltura. A la derecha, podía ver los primeros carros alemanes saliendo de Sinto. Recuerdo cómo la radio empezó a transmitir: "Los veo, los veo". Esos 3 Tiger estaban enfrente de nosotros a unos 1100 metros de distancia. Mi comandante dijo: "Esperad hasta que estén a 700 metros". Condujimos 1 kilómetro o 1,5 kilómetros. Empecé a ponerme nervioso. Los aliados no solo contaban con el elemento sorpresa, también con un nuevo tanque, el Sherman Firefly. El Firefly, equipado con un potente cañón de 76,2 milímetros, puede penetrar acero de 130 milímetros, suficiente para hacer añicos el blindaje de un Tiger. Nos dimos cuenta de que por primera vez contábamos con un carro equivalente al Tiger. Los Tiger de Whitman llegan a la zona de peligro. Vi con mis propios ojos el carro más cercano a la carretera a unos 190 metros. El comandante dijo: "Avance, conductor", y salimos de nuestra cobertura. Mientras lo hacíamos decía: "Apuntad al Tiger de detrás". Disparé. Estábamos bajo fuego intenso. Recibí un mensaje por radio de Michael. ¡Cuidado, cuidado! ¡Atacan por la derecha! Miré al segundo carro y le disparé una vez. El cargador volvió a cargar. Otra vez, dispare cuando esté listo. 3 de los 4 Tiger son destruidos. Solo queda el de Whitman. Los canadienses abren fuego a quemarropa sobre el tanque de Whitman. Creo que iba en el que acerté. Los demás de mi escuadrón también disparaban. El Tiger de Whitman es alcanzado. Cuando estaba a 300 metros del Tiger de Michael, las llamas empezaron a prender el carro. Recuerdo una tremenda explosión y ver cómo la torreta caía al suelo. ...8 de agosto de 1944... Michael Whitman había librado su última batalla. Probablemente sus últimos pensamientos cuando iba por la carretera fueron: allá voy, Valhalla, como un último deseo. Debía saber de antemano que no iban a ganar. 25 de agosto. Días después de la muerte de Whitman, el ejército alemán en Normandía es derrotado. Muchos de los soldados de Hitler están enterrados en Normandía, en el cementerio militar alemán La Camp. Algunas tumbas rememoran el inesperado fin del imperio nazi. Aunque la de Michael Whitman aún es honrada. Creo que hay una cierta mitología en torno a las experiencias de combate de Michael Whitman. La gente lo mira y dice: sí, eres nazi, pero no es esa la razón por la que admiran sus habilidades en combate. Si hubieran sido las víctimas, habrían tenido una perspectiva diferente. Asumió las tesis de Hitler
hasta el punto de subirse a un carro de combate e invadir otros países, uno tras otro, matar hombres, mujeres y niños. Será un héroe para los alemanes, pero no para mí. Aunque han pasado 60 años desde la muerte de Whitman, su legado y su carisma aún perduran. Juro ante Adolf Hitler, como Führer y canciller del Reich. Obediencia hasta la muerte.